Qué bien. Cristian, me quedé pensando en una de sus respuestas. Usted me dice, la base era del profe Osorio y Rueda llegó y hizo unos cambios. ¿Cuáles fueron los cambios que hizo Rueda, que para mí es un gran nacional, el del técnico Rueda? Yo siempre esto lo hablo mucho con Alexis cuando estamos en Manizales o cuando me lo encuentro que en Miami. Y yo siento que cuando el profe Juan Carlos era muy, muy pulsante en ir al ataque, Reinaldo llegó y cambió a su forma la parte defensiva. Entonces como que nos resguardábamos un poco más atrás, cuidábamos más esas zonas. Pero sin lugar a dudas yo creo que Juan Carlos hizo gran parte de este trabajo. Sin lugar a dudas, creo que la base de esos jugadores, porque era un Nacional que jugaba, se conocía solo, o sea, se conocía, ya sabían dónde moverse, sabían dónde estar, las piezas que habían llegado, como el Lobo Guerra, el regreso de Magnelli fue vital para todo esto. Y obviamente la serenidad del profe Reinaldo, la tranquilidad, el buen manejo de grupo y todas estas cosas combinaron perfecto para lograr lo que se logró, que fue el título de Copa Libertadores. Sí, hago una pregunta a ver si alguien se acuerda, porque la memoria me falla. Borja era el goleador de ese equipo, fue goleador de Copa Libertadores. Borja después lo transfieren, creo que es a Brasil, al Palmeiras, sí, y le costó enormemente el volverse a enchufar con el gol. Hasta llegado un momento en que de Brasil llamaron a Reinaldo Rueda a preguntarle cómo era que él lo utilizaba para poder reacondicionar posicionalmente a ese goleador. La pregunta es, ¿qué era lo que hacía Reinaldo con Borja, que sigue siendo un vigente goleador? De hecho, es en este momento el goleador de River en Argentina, Cristian. Javi, mira, yo creo que era muy normal que llegara Borja, que yo lo conocía desde mucho tiempo en la sub-20, porque había hecho yo no sé cuántos goles en Cortuluá. O sea, era un jugador que sí o sí tenía que llegar a Nacional por su momento, por cómo estaba. Lo que pasa es que este Nacional generaba tanto fútbol. Cuando ya teníamos a Alejandro Guerra y Magnelli y Sebastián Pérez, o sea, estos manes la colocaban pero como una uva. Entonces generaba mucho fútbol, tenía en su mejor momento a Orlando Berrío rescatado, y esa sí se la tiene que hacer toda Juan Carlos Osorio, que venía de Patriotas, no lo querían en Nacional. Juan Carlos lo dejó y lo convirtió en su momento en el mejor extremo del fútbol colombiano, en mi opinión. Ahí fue que se va a Flamengo. Entonces generaba tantas opciones este Nacional que Borja, claro, si le daban 3, por ahí él es goleador nato, te metía 2, pero generaba muchas opciones. Y Magnelli creo que fue su mejor momento también, donde ese Nacional hasta el volante era Alexis Enríquez desde atrás. Entonces de verdad que se generaba mucho fútbol y hizo que Borja reluciera. Pero puso a Borja a arrancar desde algún sector específico, o lo metía a jugar entre los centrales. No, yo me acuerdo que él le decía que no se saliera del área, o sea, que no pensara mucho en defender, que se quedara ahí, porque él era ahí, él tenía el olfato goleador, él no era mucho como de pivotear, no, que se quedara ahí. Y me acuerdo que así fue el gol del triunfo contra Independiente del Valle. Bueno, Cristian, estamos hablando de los gozosos que le tocaron todos a usted. Hoy, ¿qué sensación tiene de este Atlético Nacional con respecto a toda esa bonita época que se vivió y lo que está viviendo la hinchada el día de hoy? Yo creo que cuando hablo, tengo la oportunidad yo vivo en Miami, me veo mucho con Alejandro Bernal, es de como que coincidir en el momento, el técnico, la dirigencia también son 3 cosas muy importantes. Un proyecto deportivo, que se vuelva a ver lo que se vivió en ese momento, no sé si se vuelva a repetir o va a ser difícil que se viva, por lo que te digo, porque era esa hermandad, esa constancia que teníamos, ese buen grupo que se juntó con personas muy líderes como Alexis, como Magnelli, como Mejía en su momento, en cabeza de los técnicos, uno de los 2 técnicos más prestigiosos del fútbol colombiano, y que los jóvenes éramos muy punzantes también.
eso es muy difícil que se vuelva a repetir. Realmente nosotros teníamos la confianza, nosotros sabíamos de que cada 6 meses salíamos campeones. Y fueron 3, 4 años donde logramos alrededor de 14 títulos. A diferencia de ahora, creo que no hay un proyecto deportivo tan claro desde lo que se veía afuera. Repito, yo vivo en el extranjero. Tantos cambios desde la parte del técnico, tantos cambios desde la parte de los jugadores. Se ha perdido la esencia de lo que es Nacional. Si tú me lo preguntas y yo ya estoy retirado, yo ya puedo hablar sin problema. Pero para mí el error más grande que comete Nacional en su momento, la dirigencia, es sacar a Alejandro Restrepo. ¿Por qué? Porque el equipo de Alejandro Restrepo jugaba a lo que es Atlético Nacional. No lo conozco o no conozco a Alejandro, pero yo veía ese Nacional y ese Nacional daba respeto, infundía respeto y miedo. Lo que pasa es que cuando tú quieres un proyecto deportivo como el que tiene Millonarios, que ahorita no está tan bien, tú tienes paciencia, y paciencia era lo que debía tener en ese momento. Por eso la paciencia ha tenido Millonarios y tiene Alberto Gamero ganando de todo, y me alegra mucho por el profe, le deseo lo mejor con un Millonarios, a lo mejor no con tanta chequera como la puede tener Atlético Nacional. Entonces desde ahí, después de Alejandro Restrepo, ya vienen un sinfín de técnicos, de Pablo, el brasilero, sí, Autori, una cantidad de personas donde de verdad no se ha sentido un proyecto deportivo elocuente, y pasa lo mismo con América cuando sacan a Lucas después de haber hecho la campaña que hizo. Pero bueno, este es el fútbol en el que estamos. Bueno, Cristian, y para finalizar, usted está viviendo en Miami. ¿Usted tenía un proyecto, un emprendimiento en su tierra, en Manizales, y en nuestra tierra? Sí. Sí, hombre, Javi, allá tengo un hotel. Tengo un hotel con mi primo, tenemos un hotel que es un ecotel, como a 20 minutos de Manizales. ¿Cómo se llama? Bienvenidos todos, se llama Ecotel Gaia. Ecotel Gaia. Sí. Ecotel Gaia, y yo vivo aquí en Miami porque acá tenemos todo el tema de la empresa, todo el tema, nosotros tenemos un fondo de inversión con mi primo, el cual manejamos los recursos de muchos de los futbolistas en propiedad raíz. Entonces a eso nos dedicamos acá. Qué bien, interesante. Se preparó para el retiro. Claro, se preparó para el retiro, pero además sigue vinculado a los círculos del fútbol, representando los intereses de jugadores de fútbol que quieren anticipar su pensión con fondos de inversión, en este momento en propiedad raíz en Miami. Parece bien interesante porque estas historias hay que valorarlas, porque no todos los futbolistas, al colgar los guayos, en este caso los guantes, Cristian Bonilla, tienen la oportunidad de seguir produciendo fuera de la cancha. Esa es una realidad y de verdad reconforta. Yo hoy tengo una pregunta. ¿Qué pregunta tiene, Carlos? Para ver si sigue en el... ¿Cómo se llama el portero del hotel? El portero del Cristian, un abrazo enorme. Javi, un placer, un saludo para ti y para todos, que Dios los bendiga. Muy amable. Cristian Bonilla estuvo entonces en esa racha positiva de Atlético Nacional. Y estaba revisando justamente, Javier, el top 20 de los más ganadores en la historia de Nacional. Sí. Y solo hay uno que no es de esa época, que es Aristizábal, sí, con 7 títulos. El resto todos son de esa época, del 2011 al 2017. De la época de Juan Carlos Osorio. Osorio y Rueda. Lo lideran Armani Enríquez, y Bonilla hace parte del top 5. Tiene 11 títulos con Nacional. 11 títulos. 11 títulos. 11 títulos. ¿Y sabe por qué terminó la racha, Javier? ¿Por qué? Porque cuando le ganaron al Tuluá, que llevaban 10 victorias, ese partido fue el 6 de mayo. Y tenían que jugar la final de la Recopa Suramericana con Chapecoense, que era el partido de vuelta, y Nacional ganó 4-1, había perdido 2-1 en la ida. Eso fue 3 días después. Y a los 2 días tenía que recibir a Tigres en el Atanasio Girardot, empataron, y 2 días después, porque el 11 de mayo jugaron contra Tigres, y 2 días después, el 13 de mayo, visitaron a Patriotas y ahí perdieron 1-0. Pero eran 4 partidos en una semana.